Me quitaron mi empresa, mi reputación, y al hombre que amaba. Él pensó que me había destruido por completo, pero se olvidó de un detalle crucial. Yo construí el sistema que usó para hundirme, y en cada sistema que construyo, siempre dejo una puerta trasera. Esta es la historia de cómo usé el imperio que él me robó para demoler su mundo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que la verdad al descubierto. Él creía que yo era un fantasma de su pasado, pero estaba a punto de descubrir que yo era el fantasma en su código. Todo empezó en mi diminuto y oscuro apartamento en Madrid, un año después de que mi vida implosionara. Estaba revisando mis redes sociales, un acto de masoquismo que no podía evitar, cuando apareció el anuncio de una boda. Una foto profesional, brillante, de mi exmarido Julián Gálvez, sonriendo junto a su nueva esposa, Isabel Soler. El pie de foto era una puñalada, casado con la mujer de mis sueños. Por un instante, sentí el dolor familiar de haber sido reemplazada, pero al ampliar la imagen, al ver el rostro de Isabel, el dolor se transformó en una claridad helada. Yo conocía esa cara. Era la hermana pequeña de Marcos Soler. Marcos había sido mi socio, mi amigo. El genio del hardware en nuestra empresa, Nexus Tecnologías, que se había quitado la vida después de que todo se viniera abajo. En ese preciso instante, todas las piezas del puzzle de mi caída encajaron con una violencia brutal. Julián no solo me había dejado, había orquestado mi ruina para encubrir un crimen mucho más profundo. El divorcio, la humillación pública, la pérdida de mi empresa. Todo fue una estrategia calculada para casarse con la familia que destruyó, asegurándose su fortuna y silenciando cualquier duda sobre la muerte de Marcos. No eran lágrimas lo que sentía, sino un juramento frío y silencioso. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Yo crecí en Bilbao, una de esas niñas raras que preferían la lógica de los sistemas a las muñecas. La programación era mi idioma, un mundo de orden y belleza donde todo tenía una explicación. Mis valores eran simples: lealtad y honestidad. Creía que un buen código, como una buena persona, no miente. Conocí a Julián en la universidad. Él era el carisma, el vendedor visionario que podía venderle hielo a un esquimal. Yo era la arquitecta silenciosa que construía los castillos que él prometía. Éramos el equipo perfecto, o eso creía yo. Junto a Marcos Soler, el trío era imparable. Fundamos Nexus Tecnologías, sobre la base de un algoritmo de encriptación revolucionario que yo había diseñado. Era nuestro bebé, el resultado de una década de sueños, noches sin dormir, y todo el dinero que teníamos. Estábamos a punto de cerrar un acuerdo de adquisición multimillonario, valorado en cientos de millones de euros. No era solo un negocio, era la prueba de que habíamos creado algo que importaba, nuestro legado. Lo había arriesgado absolutamente todo, cada céntimo y cada gramo de mi alma. La caída fue tan rápida que apenas me dio tiempo a gritar. Una mañana los titulares explotaron. Brecha de seguridad catastrófica en Nexus Tecnologías. Datos sensibles de clientes filtrados. El pánico fue inmediato. Julián, como la cara pública de la empresa, tomó el control de la narrativa con una maestría que helaba la sangre. Salió en todas las televisiones, con el rostro compungido, hablando de la terrible tragedia y de cómo se harían responsables. Fue una actuación digna de un Goya, y el público se la tragó entera, sin dudar. Con una calma aterradora culpó de la brecha a un fallo crítico en mi código y a una negligencia grave, por parte de un Marcos que según él, estaba cada vez más inestable y errático. Fue una ejecución pública. Nos señaló a los dos, sus socios, sus amigos, y apretó el gatillo sin pestañear. Días después, encontraron a Marcos. Se había suicidado, con su reputación hecha añicos y una nota que nadie entendió. Julián lloró en el funeral, abrazándome mientras me susurraba que saldríamos de esta juntos. Maldito mentiroso. El acuerdo de adquisición se canceló, por supuesto. En medio del caos legal que siguió, y nuestro propio proceso de divorcio, Julián terminó de construir mi jaula. Me pintó como una programadora arrogante e imprudente, una genio que se negaba a admitir sus errores, y que había arrastrado a todos al abismo. Utilizó mi propia personalidad, mi confianza en mi trabajo, en mi contra. Me despojó de mis acciones, de mis activos, y de cualquier derecho sobre la empresa que yo había creado desde cero. Me dejó sin nada. La vergüenza era una quemadura constante. Me pusieron en la lista negra del sector tecnológico español. La mujer que una vez construyó imperios digitales, ahora no podía conseguir ni una entrevista. Acabé en un trabajo sin futuro en soporte técnico, un fantasma en la industria que ayudé a crear.
Los amigos y colegas que habíamos compartido me dieron la espalda, convencidos por la historia de Julián. El aislamiento era total. Él me había borrado del mapa, y yo le había dejado hacerlo, demasiado rota para luchar. Pero Julián cometió un error, uno garrafal, subestimó mi paranoia. Años atrás, preocupada por el espionaje corporativo y la posibilidad de que alguien intentara manipular nuestros sistemas desde dentro, integré una puerta trasera secreta en el núcleo de la programación de Nexus. La llamé el protocolo fantasma. Era un sistema de seguridad que solo yo podía activar, una sombra dentro de la máquina que registraba todo sin que nadie supiera que existía. Era mi póliza de seguro definitiva enterrada bajo capas y capas de código. Este protocolo creaba un registro oculto, encriptado e inmutable. Marcaba con fecha y hora cada comando de alto nivel, cada transferencia de datos, cada acceso al servidor, de forma completamente independiente de los registros oficiales del sistema, mientras Julián falsificaba expertamente los logs públicos para incriminarnos a Marcos y a mí. Mi protocolo fantasma estaba en segundo plano, grabando en silencio la verdad absoluta. Era la caja negra digital del colapso de nuestra empresa, y contenía la prueba irrefutable de todo. Esa foto de boda fue la chispa que encendió la pólvora. Dejé mi trabajo, liquidé los pocos ahorros que me quedaban y desaparecí. Me convertí en un fantasma de verdad, operando desde una serie de servidores anónimos. Mi primer objetivo era recuperar los datos. Los viejos servidores de Nexus estaban archivados en un centro de almacenamiento de datos de alta seguridad. Rebusqué en mi memoria y desempolvé mis viejas credenciales de hacker, las que no había usado desde la adolescencia. Era hora de volver a jugar. La instalación pertenecía, irónicamente, a una filial de la familia Soler. La seguridad era de primer nivel, pero yo conocía la arquitectura del sistema porque en parte la había diseñado yo. No fue fácil. Fueron noches de tensión, café y líneas de código, explotando vulnerabilidades que solo yo conocía. Finalmente, lo conseguí. Accedí a los servidores y extraje el paquete de datos encriptados del protocolo fantasma. La verdad, cruda y brutal, estaba por fin en mi poder. Ahora solo tenía que decidir cómo usarla. Mi siguiente paso era desestabilizarlo. No podía lanzar toda la información de golpe. Necesitaba que él se sintiera acorralado, que cometiera errores. Encontré a un periodista tecnológico joven y ambicioso, de esos que huelen la sangre a kilómetros. De forma anónima, empecé a filtrar pequeñas piezas de información. Detalles sobre sociedades pantalla en paraísos fiscales, transferencias de dinero sospechosas, todo vinculado al nuevo y flamante puesto de Julián dentro del imperio empresarial de los Soler. El efecto fue inmediato. Empezaron a aparecer artículos incómodos, preguntas que Julián no sabía cómo responder. Se puso a la defensiva, furioso, ordenando una caza de brujas interna para encontrar al topo. Estaba persiguiendo a un fantasma, mi fantasma, mientras yo, desde la sombra, preparaba el verdadero ataque. Verlo retorcerse, paranoico y desconfiado, fue el primer sorbo de una venganza que prometía ser exquisita. Estaba usando sus propias tácticas de manipulación mediática en su contra. Ahora necesitaba un camino hacia el corazón de su nuevo mundo, la familia Soler. Mi objetivo era su esposa, Isabel. Descubrí que dirigía una fundación benéfica para la concienciación sobre la salud mental, creada en memoria de su hermano Marcos. La hipocresía me revolvió el estómago, pero también me dio una idea. La caridad sería mi caballo de Troya. Era el momento de demostrar que el software podía ser tanto un arma como una herramienta de creación. Diseñé un software de diagnóstico revolucionario, o al menos eso parecía. Era elegante, funcional y prometía ayudar a miles de personas. Y por supuesto, era completamente ficticio. En su núcleo, llevaba una carga útil, una puerta trasera, que me daría acceso completo a cualquier red en la que se instalara. Lo doné anónimamente a la fundación de Isabel. Como esperaba, estaban encantados. Lo instalaron en sus sistemas sin dudarlo, abriéndome de par en par las puertas del reino de los Soler. Con acceso a su red interna, el panorama se volvió mucho más claro y mucho más sucio. Descubrí el verdadero plan de Julián. Estaba presionando al patriarca de los Soler, un hombre mayor y cansado, para que vendiera los activos principales de la familia a un conglomerado internacional. Un acuerdo que le reportaría un beneficio personal obsceno, y, de paso, borraría los últimos vestigios del legado de Marcos, ya que parte de la antigua propiedad intelectual de Nexus estaba mezclada en esos activos. El anuncio del acuerdo estaba programado para una fecha muy especial,
la gala benéfica anual de la Fundación de Isabel. Un evento por todo lo alto, organizado por Julián para celebrar su éxito y su generosidad. Esa era mi fecha límite. El escenario perfecto para el acto final. Él mismo había preparado el teatro para su propia destrucción. La cuenta atrás había comenzado, y yo tenía todos los elementos en su sitio para el gran final. La noche de la gala llegó. El salón era un despliegue de lujo y poder, lleno de la élite de Madrid. Desde mi apartamento, observaba las retransmisiones en directo. Y entonces, apareció él. Julián subió al escenario, impecable en su esmoquín, la viva imagen del triunfo. Agarró el micrófono, sonrió a su esposa en primera fila, y empezó a hablar de un futuro construido sobre la confianza y la innovación. Era el momento. Ejecuté el comando final. En un instante, todas las pantallas del salón se volvieron negras. La pantalla gigante del escenario, los monitores de las barras, cada uno de los móviles de los cientos de invitados. Un silencio confuso se apoderó de la sala. Y entonces, mi trabajo apareció. No era un volcado de datos crudos y aburridos. Había pasado semanas convirtiendo los registros del protocolo fantasma en una narrativa visual, una película corta e incriminatoria, imposible de ignorar o malinterpretar. La línea de tiempo apareció en las pantallas, clara y devastadora. Mostraba el inicio de sesión de Julián en el sistema la noche de la brecha. Mostraba la creación de correos electrónicos falsificados para incriminar a Marcos, usando frases y tics que había aprendido de él durante años. Mostraba la transferencia del código propietario de Nexus, nuestro trabajo, nuestra alma, a la sociedad pantalla que, oh sorpresa, más tarde sería adquirida por el conglomerado con el que ahora estaba a punto de cerrar su gran acuerdo. El golpe de gracia fue el audio, la guinda del pastel. A través del software troyano que le había regalado a Isabel, había conseguido acceso a los micrófonos de sus dispositivos. La grabación era de hacía solo unas semanas. Era Julián, hablando por teléfono con su abogado, riéndose. Una risa relajada y cruel. Se jactaba de lo perfectamente que, el ingeniero suicida y la exmujer arrogante, habían cargado con toda la culpa, despejándole el camino. La palabra suicida resonó en el silencio absoluto del salón. Pude ver el rostro de Isabel en la retransmisión, la comprensión, el horror, la traición. Era una máscara de dolor puro. A su lado, su padre, el patriarca de los Soler, se puso en pie. Su voz, acostumbrada a mandar, retumbó por encima del silencio atónito. Seguridad. Sáquenlo de ese escenario. Y llamen a la policía. Ahora. El mundo de Julián no solo se desmoronó, fue aniquilado pública e irrevocablemente frente a todos los que había engañado. Perdió el acuerdo multimillonario. Perdió la fortuna de los Soler. Perdió su libertad y el último ápice de su reputación. Todo en menos de 5 minutos. Yo no estaba allí para verlo en persona. Observé toda la escena desde mi tranquilo apartamento con vistas a la ciudad, con un vaso de whisky en la mano. La victoria no fue ruidosa ni explosiva, fue el clic silencioso y satisfactorio de un sistema ejecutando su último y perfecto comando, restaurando el equilibrio. Justo antes de que las retransmisiones se cortaran y el caos se apoderara por completo del evento, me permití un último gesto, una última firma. Hice que una sola línea de código apareciera en todas las pantallas, un comentario que acababa de añadir a mi algoritmo original, el que él había robado. Era mi mensaje final para él, y para el mundo, un recordatorio de la lógica fundamental que él nunca entendió. Acento //, la justicia es una funcionalidad, no un error. Acento. En la historia de hoy, vais a descubrir cómo me quitaron mi empresa, mi reputación y al hombre que amaba. Él pensó que me había destruido por completo, pero se olvidó de un detalle crucial. Yo construí el sistema que usó para hundirme, y en cada sistema que construyo, siempre dejo una puerta trasera. Esta es la historia de cómo usé el imperio que él me robó para demoler su mundo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que la verdad al descubierto. Él creía que yo era un fantasma de su pasado, pero estaba a punto de descubrir que yo era el fantasma en su código. Todo empezó en mi diminuto y oscuro apartamento en Madrid. Un año después de que mi vida implosionara, estaba revisando mis redes sociales, un acto de masoquismo que no podía evitar, cuando apareció el anuncio de una boda. Una foto profesional, brillante, de mi exmarido, Julián Gálvez, sonriendo junto a su nueva esposa, Isabel Soler. El pie de foto era una puñalada, casado con la mujer de mis sueños. Por un instante, sentí el dolor familiar de haber sido reemplazada,
pero al ampliar la imagen, al ver el rostro de Isabel, el dolor se transformó en una claridad helada. Yo conocía esa cara. Era la hermana pequeña de Marcos Soler. Marcos había sido mi socio, mi amigo. El genio del hardware en nuestra empresa, Nexus Tecnologías, que se había quitado la vida después de que todo se viniera abajo. En ese preciso instante, todas las piezas del puzzle de mi caída encajaron con una violencia brutal. Julián no solo me había dejado, había orquestado mi ruina para encubrir un crimen mucho más profundo. El divorcio, la humillación pública, la pérdida de mi empresa, todo fue una estrategia calculada. Su plan era casarse con la familia que destruyó, asegurándose su fortuna y silenciando cualquier duda sobre la muerte de Marcos. La boda no era un nuevo comienzo, era la jugada final en una partida de ajedrez larga y devastadora. No eran lágrimas lo que sentía en ese momento, sino un juramento frío y silencioso. Él no solo me rompió el corazón, me usó, me incriminó y bailó sobre la tumba de mi amigo. Ahora, yo iba a desmantelarlo todo, pieza por pieza, hasta que no quedara absolutamente nada. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Yo crecí en Bilbao, una de esas niñas raras, que preferían la lógica de los sistemas a las muñecas. La programación era mi idioma, un mundo de orden y belleza donde todo tenía una explicación. Mis valores eran simples: lealtad y honestidad. Creía que un buen código, como una buena persona, no miente. Conocí a Julián en la universidad. Él era el carisma, el vendedor visionario que podía venderle hielo a un esquimal. Yo era la arquitecta silenciosa que construía los castillos que él prometía. Éramos el equipo perfecto, o eso creía yo. Junto a Marcos Soler, el trío era imparable. Fundamos Nexus Tecnologías sobre la base de un algoritmo de encriptación revolucionario que yo había diseñado. Era nuestro bebé, el resultado de una década de sueños, noches sin dormir y todo el dinero que teníamos. Estábamos a punto de cerrar un acuerdo de adquisición multimillonario, valorado en cientos de millones de euros. No era solo un negocio, era la prueba de que habíamos creado algo que importaba, nuestro legado. Lo había arriesgado absolutamente todo. La caída fue tan rápida que apenas me dio tiempo a gritar. Una mañana, los titulares explotaron. Brecha de seguridad catastrófica en Nexus Tecnologías. Datos sensibles de clientes filtrados. El pánico fue inmediato. Julián, como la cara pública de la empresa, tomó el control de la narrativa con una maestría que helaba la sangre. Salió en todas las televisiones, con el rostro compungido, hablando de la terrible tragedia y de cómo se harían responsables. Fue una actuación digna de un Goya, y el público se la tragó entera, sin dudar. Con una calma aterradora, culpó de la brecha a un fallo crítico en mi código, y a una negligencia grave, por parte de un Marcos que, según él, estaba cada vez más inestable y errático. Fue una ejecución pública, nos señaló a los dos, sus socios, sus amigos, y apretó el gatillo sin pestañear. Días después, encontraron a Marcos. Se había suicidado, con su reputación hecha añicos, y una nota que nadie entendió. Julián lloró en el funeral, abrazándome mientras me susurraba que saldríamos de esta juntos. Maldito mentiroso. El acuerdo de adquisición se canceló, por supuesto. En medio del caos legal que siguió y nuestro propio proceso de divorcio, Julián terminó de construir mi jaula. Me pintó como una programadora arrogante e imprudente, una genio que se negaba a admitir sus errores, y que había arrastrado a todos al abismo. Utilizó mi propia personalidad, mi confianza en mi trabajo, en mi contra. Me despojó de mis acciones, de mis activos y de cualquier derecho sobre la empresa que yo había creado desde cero. Me dejó sin nada. La vergüenza era una quemadura constante. Me pusieron en la lista negra del sector tecnológico español. La mujer que una vez construyó imperios digitales, ahora no podía conseguir ni una entrevista. Acabé en un trabajo sin futuro en soporte técnico, un fantasma en la industria que ayudé a crear. Los amigos y colegas que habíamos compartido me dieron la espalda, convencidos por la historia de Julián. El aislamiento era total. Él me había borrado del mapa, y yo le había dejado hacerlo, demasiado rota para luchar. Pero Julián cometió un error, uno garrafal. Subestimó mi paranoia. Años atrás, preocupada por el espionaje corporativo y la posibilidad de que alguien intentara manipular nuestros sistemas desde dentro, integré una puerta trasera secreta en el núcleo de la programación de Nexus. La llamé el protocolo fantasma. Era un sistema de seguridad que solo yo podía activar, una sombra dentro de la máquina que registraba todo sin que nadie supiera que existía. Era mi póliza de seguro definitiva, enterrada bajo capas y capas de código. Este protocolo creaba un registro oculto, encriptado e inmutable.
Marcaba con fecha y hora cada comando de alto nivel, cada transferencia de datos, cada acceso al servidor, de forma completamente independiente de los registros oficiales del sistema. Mientras Julián falsificaba expertamente los logs públicos para incriminarnos a Marcos y a mí, mi protocolo fantasma estaba en segundo plano, grabando en silencio la verdad absoluta. Era la caja negra digital del colapso de nuestra empresa, y contenía la prueba irrefutable de todo lo que había sucedido aquella noche. Esa foto de boda fue la chispa que encendió la pólvora. Dejé mi trabajo, liquidé los pocos ahorros que me quedaban y desaparecí. Me convertí en un fantasma de verdad, operando desde una serie de servidores anónimos. Mi primer objetivo era recuperar los datos. Los viejos servidores de Nexus estaban archivados en un centro de almacenamiento de datos de alta seguridad. Rebusqué en mi memoria y desempolvé mis viejas credenciales de hacker, las que no había usado desde la adolescencia. Era hora de volver a jugar. La instalación pertenecía, irónicamente, a una filial de la familia Soler. La seguridad era de primer nivel, pero yo conocía la arquitectura del sistema, porque en parte la había diseñado yo. No fue fácil. Fueron noches de tensión, café y líneas de código, explotando vulnerabilidades que solo yo conocía. Finalmente, lo conseguí. Accedí a los servidores y extraje el paquete de datos encriptados del protocolo fantasma. La verdad, cruda y brutal, estaba por fin en mi poder. Ahora solo tenía que decidir cómo usarla. Mi siguiente paso era desestabilizarlo. No podía lanzar toda la información de golpe. Necesitaba que él se sintiera acorralado, que cometiera errores. Encontré a un periodista tecnológico joven y ambicioso, de esos que huelen la sangre a kilómetros. De forma anónima, empecé a filtrar pequeñas piezas de información, detalles sobre sociedades pantalla en paraísos fiscales, transferencias de dinero sospechosas, todo vinculado al nuevo y flamante puesto de Julián dentro del imperio empresarial de los Soler. El efecto fue inmediato, empezaron a aparecer artículos incómodos, preguntas que Julián no sabía cómo responder. Se puso a la defensiva, furioso, ordenando una caza de brujas interna para encontrar al topo. Estaba persiguiendo a un fantasma, mi fantasma, mientras yo, desde la sombra, preparaba el verdadero ataque. Verlo retorcerse, paranoico y desconfiado, fue el primer sorbo de una venganza que prometía ser exquisita. Estaba usando sus propias tácticas de manipulación mediática en su contra. Ahora necesitaba un camino hacia el corazón de su nuevo mundo, la familia Soler. Mi objetivo era su esposa, Isabel. Descubrí que dirigía una fundación benéfica para la concienciación sobre la salud mental, creada en memoria de su hermano Marcos. La hipocresía me revolvió el estómago, pero también me dio una idea. La caridad sería mi caballo de Troya. Era el momento de demostrar que el software podía ser tanto un arma, como una herramienta de creación. Diseñé un software de diagnóstico revolucionario, o al menos eso parecía. Era elegante, funcional, y prometía ayudar a miles de personas. Y por supuesto era completamente ficticio. En su núcleo, llevaba una carga útil, una puerta trasera que me daría acceso completo a cualquier red en la que se instalara. Lo doné anónimamente a la fundación de Isabel. Como esperaba, estaban encantados. Lo instalaron en su sistema sin dudarlo, abriéndome de par en par las puertas del reino de los Soler. Con acceso a su red interna, el panorama se volvió mucho más claro y mucho más sucio. Descubrí el verdadero plan de Julián. Estaba presionando al patriarca de los Soler, un hombre mayor y cansado, para que vendiera los activos principales de la familia a un conglomerado internacional. Un acuerdo que le reportaría un beneficio personal obsceno y, de paso, borraría los últimos vestigios del legado de Marcos, ya que parte de la antigua propiedad intelectual de Nexus estaba mezclada en esos activos. El anuncio del acuerdo estaba programado para una fecha muy especial, la gala benéfica anual de la Fundación de Isabel. Un evento por todo lo alto, organizado por Julián para celebrar su éxito y su generosidad. Esa era mi fecha límite, el escenario perfecto para el acto final. Él mismo había preparado el teatro para su propia destrucción. La cuenta atrás había comenzado, y yo tenía todos los elementos en su sitio para el gran final que se avecinaba, una función que nadie olvidaría. La noche de la gala llegó. El salón era un despliegue de lujo y poder, lleno de la élite de Madrid. Desde mi apartamento, observaba las retransmisiones en directo, y entonces, apareció él. Julián subió al escenario, impecable en su esmoquín, la viva imagen del triunfo. Agarró el micrófono, sonrió a su esposa en primera fila, y empezó a hablar de un futuro construido sobre la confianza y la innovación. Era el momento. Ejecuté el comando final. En un instante, todas las pantallas del salón se volvieron negras.
La pantalla gigante del escenario, los monitores de las barras, cada uno de los móviles de los cientos de invitados. Un silencio confuso se apoderó de la sala. Y entonces, mi trabajo apareció. No era un volcado de datos crudos y aburridos. Había pasado semanas convirtiendo los registros del protocolo fantasma en una narrativa visual. Una película corta e incriminatoria, imposible de ignorar o malinterpretar. La línea de tiempo apareció en las pantallas, clara y devastadora. Mostraba el inicio de sesión de Julián en el sistema la noche de la brecha. Mostraba la creación de correos electrónicos falsificados para incriminar a Marcos, usando frases y tics que había aprendido de él durante años. Mostraba la transferencia del código propietario de Nexus, nuestro trabajo, nuestra alma, a la sociedad pantalla que, oh sorpresa, más tarde sería adquirida por el conglomerado con el que ahora estaba a punto de cerrar su gran acuerdo. El golpe de gracia fue el audio, la guinda del pastel. A través del software troyano que le había regalado a Isabel, había conseguido acceso a los micrófonos de sus dispositivos. La grabación era de hacía solo unas semanas. Era Julián, hablando por teléfono con su abogado, riéndose. Una risa relajada y cruel. Se jactaba de lo perfectamente que, el ingeniero suicida y la exmujer arrogante, habían cargado con toda la culpa, despejándole el camino. La palabra suicida resonó en el silencio absoluto del salón. Pude ver el rostro de Isabel en la retransmisión, la comprensión, el horror, la traición. Era una máscara de dolor puro. A su lado su padre, el patriarca de los Soler, se puso en pie. Su voz, acostumbrada a mandar, retumbó por encima del silencio atónito. Seguridad. Sáquenlo de ese escenario. Y llamen a la policía. Ahora. El mundo de Julián no solo se desmoronó, fue aniquilado pública e irrevocablemente frente a todos los que había engañado. Perdió el acuerdo multimillonario. Perdió la fortuna de los Soler, perdió su libertad y el último ápice de su reputación. Todo en menos de 5 minutos. Yo no estaba allí para verlo en persona. Observé toda la escena desde mi tranquilo apartamento con vistas a la ciudad. Con un vaso de whisky en la mano. La victoria no fue ruidosa ni explosiva. Fue el clic silencioso y satisfactorio de un sistema ejecutando su último y perfecto comando, restaurando el equilibrio. Justo antes de que las retransmisiones se cortaran y el caos se apoderara por completo del evento, me permití un último gesto. Una última firma. Hice que una sola línea de código apareciera en todas las pantallas, un comentario que acababa de añadir a mi algoritmo original, el que él había robado. Era mi mensaje final para él, y para el mundo, un recordatorio de la lógica fundamental que él nunca entendió. Acento barra, la justicia es una funcionalidad, no un error, acento. Me quitaron mi empresa, mi reputación y al hombre que amaba. Él pensó que me había destruido por completo, pero se olvidó de un detalle crucial. Yo construí el sistema que usó para hundirme, y en cada sistema que construyo, siempre dejo una puerta trasera. Esta es la historia de cómo usé el imperio que él me robó para demoler su mundo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que la verdad al descubierto. Él creía que yo era un fantasma de su pasado, pero estaba a punto de descubrir que yo era el fantasma en su código. Todo empezó en mi diminuto y oscuro apartamento en Madrid, un año después de que mi vida implosionara. Estaba revisando mis redes sociales, un acto de masoquismo que no podía evitar, cuando apareció el anuncio de una boda. Una foto profesional, brillante de mi exmarido, Julián Gálvez, sonriendo junto a su nueva esposa Isabel Soler. El pie de foto era una puñalada, casado con la mujer de mis sueños. Por un instante, sentí el dolor familiar de haber sido reemplazada, pero al ampliar la imagen, al ver el rostro de Isabel, el dolor se transformó en una claridad helada. Yo conocía esa cara. Era la hermana pequeña de Marcos Soler. Marcos había sido mi socio, mi amigo. El genio del hardware en nuestra empresa, Nexus Tecnologías, que se había quitado la vida después de que todo se viniera abajo. En ese preciso instante, todas las piezas del puzzle de mi caída encajaron con una violencia brutal. Julián no solo me había dejado, había orquestado mi ruina para encubrir un crimen mucho más profundo. El divorcio, la humillación pública, la pérdida de mi empresa. Todo fue una estrategia calculada para casarse con la familia que destruyó, asegurándose su fortuna y silenciando cualquier duda sobre la muerte de Marcos. No eran lágrimas lo que sentía, sino un juramento frío y silencioso. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?
Mi infancia en Bilbao no fue de cuentos de hadas, sino de cielos grises, y la lógica fría del acero. No jugaba con muñecas, desmontaba radios viejas. Encontré mi refugio en el lenguaje de las máquinas, un mundo ordenado donde cada problema tenía una solución elegante. El código era mi poesía, un lugar donde las reglas tenían sentido y la verdad era un valor absoluto. Mis padres, gente trabajadora, no lo entendían del todo, pero veían la pasión en mis ojos y me dejaron ser. Me enseñaron que el trabajo duro y la honestidad eran lo único que importaba. En la universidad conocí a Julián. Él era todo lo que yo no era. Pura luz, carisma arrollador. Podía venderte tus propios sueños y hacerte sentir agradecido. Mientras yo veía el mundo en líneas de código, él lo veía en oportunidades y conexiones. Me hizo sentir que mi extraña forma de pensar no era un defecto sino un superpoder. Él pintaba el lienzo de un futuro brillante, y yo, en silencio, construía los cimientos para que no se derrumbara. Nos enamoramos de nuestras diferencias, creyendo que juntos éramos invencibles. Marcos Soler llegó poco después. Era un torbellino de energía, un genio del hardware tan caótico como brillante. Si yo era el cerebro y Julián la voz, Marcos era el corazón que bombeaba vida a nuestras ideas. Las noches en nuestro pequeño piso de estudiantes, que también era nuestra primera oficina, eran una mezcla de olor a café quemado, el zumbido de los ordenadores y discusiones acaloradas sobre la viabilidad de un nuevo prototipo. Éramos más que socios, éramos una familia disfuncional unida por un sueño común, cambiar el mundo con nuestra tecnología. Ese sueño se llamó Nexus Tecnologías. Nació la noche que, tras semanas sin dormir, por fin di con el algoritmo de encriptación. No fue un momento de eureka gritando en la ducha, sino un clic silencioso en mi cabeza. Una pieza que encajaba perfectamente. Era hermoso, era seguro, era nuestro. Invertí hasta el último céntimo que tenía. El dinero de la herencia de mis abuelos, todo. Julián y Marcos hicieron lo mismo. Nexus no era un trabajo, era la suma de todos nuestros sacrificios y esperanzas. Recuerdo una vez, a punto de presentar nuestro proyecto a nuestro primer gran inversor, que el servidor principal se cayó. Pánico total. Julián estaba a punto de cancelarlo todo, pero le dije que me diera una hora. Me encerré con Marcos y, durante 60 minutos que parecieron una vida, recompusimos el sistema desde las cenizas. Cuando Julián salió a hablar, el sistema funcionaba a la perfección. Él se llevó los aplausos, pero a mí me bastó con el guiño de complicidad que me lanzó Marcos. Sabíamos que éramos el motor secreto que lo hacía todo posible. Mi relación con Marcos era de un respeto profundo. Discutíamos constantemente, a veces a gritos, sobre la eficiencia de un procesador, o la pureza de una línea de código. Pero nunca era personal. Era la pasión de dos artesanos que querían crear algo perfecto. Él entendía mi lenguaje, sin necesidad de traductores. Una tarde, me confesó que nuestro trabajo le había salvado de una época muy oscura. Nexus era su ancla tanto como la mía. Por eso su pérdida fue como si me arrancaran una parte de mi propio código fuente. Estábamos en la cima. Las ofertas de adquisición llegaban, cada una más mareante que la anterior. Hablábamos de cientos de millones de euros como si fuera algo normal. Ya no éramos tres soñadores en un piso, sino los fundadores de una de las empresas tecnológicas más prometedoras de España. Planeábamos el futuro. Comprar una casa, viajar, quizás incluso formar una familia. Julián me prometió que, pasara lo que pasara, siempre seríamos nosotros contra el mundo. La ingenuidad de entonces, casi me da risa ahora. Una risa amarga. Le cedí el control casi total de la parte empresarial. Yo odiaba las reuniones, las negociaciones, la política corporativa. Mi lugar estaba frente a una pantalla, creando. Confiaba en él ciegamente. Le di poder sobre mis acciones, sobre las finanzas, sobre la narrativa de nuestra empresa. Creía que su ambición era nuestra ambición. Jamás se me ocurrió que, mientras yo construía cortafuegos para proteger nuestro trabajo, él estaba construyendo una jaula a mi alrededor con los mismos materiales que yo le había proporcionado, mi confianza y mi lealtad. Lo que más duele al mirar atrás, no es el dinero ni la empresa, es la vida que me robó, las cenas con amigos que ahora cruzan la calle para no saludarme. Las fotos de viajes que tuve que borrar, porque no soportaba ver su cara sonriente a mi lado. El recuerdo de su mano en la mía mientras me aseguraba que Marcos estaría orgulloso de nosotros, sabiendo que él era el arquitecto de su desesperación. Destruyó nuestro pasado, aniquiló nuestro presente y me dejó sin un futuro que reconocer. Antes de que todo se rompiera, yo creía en un principio fundamental, que un sistema bien diseñado es inherentemente justo,
que la lógica no entiende de mentiras ni de traiciones. Mi vida entera se basaba en esa premisa, en la idea de que si construyes algo con integridad, será fuerte y verdadero. Julián me demostró que un sistema puede ser corrompido por quien lo maneja. Pero se olvidó de una cosa: yo construí ese sistema. Y siempre, siempre, sé dónde están ocultas las verdades. El divorcio fue el primer campo de batalla, y yo acudí desarmada. Los abogados de Julián eran tiburones con maletines de piel, diseccionando mi vida y mi carrera con una precisión quirúrgica. Usaron mis correos, mis mensajes, todo, sacándolo de contexto para pintarme como una socia inestable y emocionalmente volátil. Cada sesión era una humillación calculada, diseñada para romperme antes de que el juicio siquiera empezara. Estaba tan aturdida por la traición, que apenas podía defenderme. Me vi obligada a firmar un acuerdo que era una sentencia de muerte. Renunciaba a todos mis derechos sobre Nexus, a mi propiedad intelectual, a todo lo que habíamos construido juntos. A cambio, él se haría cargo de las deudas pendientes de la empresa, un acto de falsa generosidad que la prensa aplaudió. Me dejó con una suma irrisoria, lo justo para que no pudiera decir que me había dejado en la calle, pero tampoco que sabía que me hundiría en meses. Fue su manera de asegurarse de que nunca podría volver a levantarme. La prensa me devoró viva, los titulares me llamaban la arquitecta del desastre. Publicaron fotos mías poco favorecedoras, me analizaron, me juzgaron. Julián, mientras tanto, concedía entrevistas exclusivas, con los ojos llorosos, hablando de la traición de sus socios y de su compromiso inquebrantable para salvar lo que quedaba de la empresa. Era el mártir, el héroe trágico, yo era la villana, la Ícaro arrogante cuyo orgullo nos había quemado a todos. Y la gente se lo creyó. El aislamiento social fue casi peor que la ruina económica. Los amigos que habíamos compartido durante años de repente estaban demasiado ocupados para cogerme el teléfono. Las invitaciones a cenas y eventos se detuvieron bruscamente. Me convertí en una apestada, la persona de la que se susurraba en las esquinas. El mundo que había conocido, mi red de seguridad, se desvaneció de la noche a la mañana, dejándome en un silencio ensordecedor. Julián no solo me había quitado mi futuro, también había envenenado mi pasado. Recuerdo haberme encontrado con Ana, nuestra antigua jefa de marketing, en un supermercado. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vi el pánico en su cara antes de que se diera la vuelta bruscamente y se escondiera en el pasillo de las conservas. Esa pequeña cobardía, ese gesto de evitarme como si fuera contagiosa, me dolió más que 1000 titulares. Me di cuenta de que ya no era una persona, era un problema, una historia incómoda, que nadie quería escuchar. Empecé a buscar trabajo, aferrándome a la idea de que mi talento hablaría por sí mismo. ¡Qué ingenua! Mi nombre estaba manchado. En las pocas entrevistas que conseguí, la pregunta sobre Nexus siempre flotaba en el aire, sin necesidad de ser formulada. Veía la desconfianza en sus ojos, la duda. Nadie quería contratar a la mujer que, supuestamente, había hundido una de las empresas tecnológicas más prometedoras del país. Mi currículum, antes mi mayor orgullo, se había convertido en una carta escarlata. Finalmente, la desesperación me llevó a aceptar un trabajo en un centro de llamadas de soporte técnico. El sueldo era miserable, el trabajo, monótono y desmoralizador. Pasaba mis días escuchando a gente frustrada porque no recordaba su contraseña. Yo, que había diseñado sistemas de encriptación complejos, ahora explicaba por enésima vez cómo reiniciar un router. Cada llamada era un recordatorio de lo bajo que había caído, un eco constante de mi fracaso. La ironía más cruel llegó un día mientras esperaba el metro. En la portada de una importante revista de negocios, allí estaba él. Julián Gálvez, sonriendo, con un titular que rezaba, El renacer de un titán, cómo Julián Gálvez salvó su empresa de las cenizas. El artículo lo pintaba como un visionario que había superado la adversidad y la traición para reconstruir su imperio. Hablaba de sus nuevos proyectos, de su brillante futuro, y a su lado en la foto estaba Isabel Soler presentada como su pilar de apoyo. Sentí que el aire me faltaba, la gente pasaba a mi lado, indiferente, mientras yo miraba la imagen de mi verdugo siendo celebrado como un héroe. Él no solo había ganado, sino que estaba reescribiendo la historia, borrándome a mí y a Marcos por completo, convirtiéndonos en meras notas a pie de página en su gloriosa biografía. Esa noche no pude dormir. La rabia era una bilis amarga en mi garganta, una rabia impotente que no tenía a dónde ir. Me mudé a un piso minúsculo en las afueras de Madrid, un lugar oscuro con vistas a un patio interior de ladrillo.
Vendí casi todo lo que tenía de valor para poder pagar el alquiler. Mis días se convirtieron en una rutina gris. El trabajo alienante, el viaje en metro, la soledad de mis 4 paredes. Dejé de hablar con mi familia en Bilbao porque no soportaba la piedad en sus voces. Me encerré en mí misma, dejando que la vergüenza y el fracaso me consumieran. Hubo noches en las que me senté en la oscuridad, con una botella de vino barato, y me pregunté si tenían razón. Quizás si fui demasiado arrogante. Quizás mi código tenía un fallo que no vi. Julián era tan convincente que su veneno había empezado a filtrarse en mis propias venas, haciéndome dudar de mi propia realidad, de mi propia valía. Estaba en el fondo del pozo, y había empezado a creer que merecía estar allí. Ver su éxito era como echar sal en una herida abierta. Cada nuevo anuncio de un producto de la nueva Nexus, cada foto suya en eventos sociales, era un puñal. Él vivía la vida que debería haber sido nuestra, construida sobre las ruinas de la mía y la tumba de Marcos. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que amenazaba con aplastarme por completo. Me estaba convirtiendo en un fantasma, una sombra de la mujer que fui. Los pocos amigos que me quedaban intentaban animarme. Tienes que pasar página, Clara, me decían. Pero ¿cómo pasas página cuando alguien ha arrancado el libro, lo ha quemado y ha esparcido las cenizas al viento? No lo entendían. No veían que esto no era un desamor o un fracaso empresarial, era un asesinato de identidad. Julián no me había dejado, me había borrado. El dinero se estaba acabando. El trabajo en el centro de llamadas apenas cubría mis gastos. El miedo empezó a reemplazar a la apatía. Miedo a no poder pagar el alquiler, a acabar en la calle. Miedo a que este fuera el resto de mi vida. Una lucha constante por la supervivencia, mientras el hombre que me lo arrebató todo brindaba con champán en su ático de lujo. Fue en una de esas noches de insomnio, mirando mi reflejo demacrado en la pantalla negra del ordenador, cuando algo cambió. Vi a una extraña, una mujer con los ojos hundidos y la mirada vacía. Y no la reconocí. No era yo. Yo era la chica que desmontaba radios, la programadora que encontraba belleza en la lógica, la mujer que construyó un imperio de la nada. ¿Dónde estaba ella? La respuesta llegó como un susurro helado en el silencio de mi apartamento. Seguía ahí, enterrada bajo capas de dolor y humillación. Julián había intentado destruirla, pero no lo había conseguido del todo. Había subestimado su núcleo, su código fuente. Y en ese momento, una nueva sensación empezó a desplazar al miedo y a la desesperación. Era fría, era afilada y era clara como el cristal. No era esperanza, era determinación. Una certeza absoluta de que esto no podía ser el final. Él había construido su victoria sobre una mentira. Y las mentiras, como un mal código, siempre tienen vulnerabilidades. Solo había que saber dónde buscar. Dejé de ver mi situación como una derrota, y empecé a verla como un problema que necesitaba una solución. Me levanté y me preparé un café. El primero en meses que no sabía a ceniza. Encendí el ordenador, no para buscar trabajo, sino para empezar a investigar. Empecé a seguir sus movimientos, a analizar sus nuevas empresas, a estudiar a la familia Soler. Ya no era una víctima llorando en la oscuridad, era una ingeniera frente a un sistema defectuoso. No tenía un plan, no sabía cómo lo haría, pero mientras el sol empezaba a salir, tiñendo de gris el cielo de Madrid, me hice una promesa silenciosa. No iba a dejar que su mentira fuera el final de mi historia. Iba a encontrar la verdad, y la usaría para quemar su mundo hasta los cimientos. El fantasma que él había creado estaba a punto de empezar a rondar. La foto de la boda fue la chispa que encendió la pólvora. Dejé mi trabajo, liquidé los pocos ahorros que me quedaban y desaparecí. Me convertí en un fantasma de verdad, operando desde una serie de servidores anónimos. Mi primer objetivo era recuperar los datos. Los viejos servidores de Nexus estaban archivados en un centro de almacenamiento de datos de alta seguridad. Rebusqué en mi memoria y desempolvé mis viejas credenciales de hacker, las que no había usado desde la adolescencia. Era hora de volver a jugar. La instalación pertenecía, irónicamente, a una filial de la familia Soler. La seguridad era de primer nivel. Pero yo conocía la arquitectura del sistema porque, en parte, la había diseñado yo. No fue fácil. Fueron noches de tensión, café y líneas de código, explotando vulnerabilidades que solo yo conocía. Finalmente, lo conseguí. Accedí a los servidores y extraje el paquete de datos encriptados del protocolo fantasma. La verdad, cruda y brutal, estaba por fin en mi poder. Ahora solo tenía que decidir cómo usarla. Julián siempre me vio como un artista, una creadora brillante pero ingenua en los negocios.
Creía que mi amor por la pureza del código era una debilidad, una falta de malicia que él podía explotar. Nunca imaginó que mi mente, la misma que diseñaba algoritmos elegantes, también era profundamente paranoica. No entendió que para construir una fortaleza impenetrable, primero tienes que pensar como todos los que querrían derribarla. Y yo siempre había pensado en la amenaza interna, en el enemigo que ya está dentro de las murallas. Mi protocolo fantasma no nació pensando en él, sino como una póliza de seguro contra el mundo. En el sector tecnológico, la traición es tan común como las actualizaciones de software. Así que años atrás, durante una noche de insomnio, tejí esta red de seguridad en el corazón mismo de Nexus. Era invisible, no dejaba rastro en los registros normales, y estaba encriptado con una clave que solo yo poseía. Era mi observador silencioso, mi Dios en la máquina, registrando la verdad absoluta mientras los humanos mentían. Lo escondí a plena vista, disfrazado como una subrutina de diagnóstico de bajo nivel, algo tan aburrido y técnico que nadie se molestaría en examinar. Julián, con su desdén por los detalles técnicos que no podía usar para vender algo, pasó por encima de ello 1.000.000 de veces sin verlo. Él veía el coche reluciente, pero yo era la única que sabía que había instalado una caja negra indestructible en el motor. Su arrogancia fue mi mejor herramienta de ocultación. Su ceguera fue mi invisibilidad. Mientras me hundía en la miseria, el recuerdo del protocolo fantasma era un eco lejano. Estaba tan rota que había olvidado mi propia fuerza. Pero al ver la foto de su boda, esa memoria volvió con la fuerza de un rayo. No era solo un recuerdo. Era un ancla. La prueba de que no estaba loca. La certeza de que la verdad existía, registrada e inmutable, esperando a que yo la reclamara. De repente el juego cambió. Ya no era una víctima a la deriva. Era una jugadora que tenía el as en la manga. Recuperar esos datos fue como recuperar una parte de mi alma. Ver la línea de tiempo de su traición, registrada con una precisión de milisegundos por mi propio código, fue una validación brutal. Cada comando que ejecutó, cada archivo que movió, cada mentira que construyó, todo estaba allí. No era mi palabra contra la suya. Era la lógica fría e irrefutable de la máquina contra su narrativa fraudulenta. Tenía la verdad, y la verdad, en mi mundo, es el arma definitiva. Julián había construido su nuevo imperio sobre un cementerio de mentiras, creyendo que había enterrado todas las pruebas y a todos los testigos. Pero se olvidó del fantasma que él mismo había creado, no el fantasma de Marcos, ni el mío como su exmujer despechada. Se olvidó del fantasma que yo había dejado en el código, una entidad lógica e implacable que no olvida, no perdona y, sobre todo, no miente. Él controlaba el mundo de las apariencias, pero yo controlaba el esqueleto que lo sostenía todo. Mi ventaja no era solo la información. Era el conocimiento íntimo del sistema que él ahora dirigía, un sistema que yo había parido. Conocía sus fortalezas, sus debilidades, sus secretos. Él estaba sentado en un trono que yo había construido, sin saber que yo había dejado una trampilla debajo de él. La venganza ya no era una cuestión de si podía hacerlo, sino de cómo y cuándo ejecutaría el comando final que haría que todo su mundo se viniera abajo. El miedo y la desesperación se evaporaron, reemplazados por una calma gélida y una claridad de propósito que no había sentido en años. Tenía el arma, tenía el conocimiento y por primera vez desde mi caída, tenía un plan. Julián pensaba que me había borrado de la ecuación, pero estaba a punto de descubrir que yo no era una variable eliminada, yo era la ecuación entera. La partida no había terminado. En realidad acababa de empezar. La noche de la gala llegó. El salón era un despliegue de lujo y poder, lleno de la élite de Madrid. Desde mi apartamento, observaba las retransmisiones en directo. Y entonces, apareció él. Julián subió al escenario, impecable en su esmoquín, la viva imagen del triunfo. Agarró el micrófono, sonrió a su esposa en primera fila, y empezó a hablar de un futuro construido sobre la confianza y la innovación. La hipocresía era tan densa, que casi podía tocarla a través de la pantalla. Era el momento. Con un solo clic, ejecuté el comando final. En un instante, todas las pantallas del salón se volvieron negras. La pantalla gigante del escenario, los monitores de las barras, cada uno de los móviles de los cientos de invitados. Un silencio confuso se apoderó de la sala, y entonces, mi trabajo apareció. No era un volcado de datos crudos y aburridos. Había pasado semanas convirtiendo los registros del protocolo fantasma en una narrativa visual. Una película corta e incriminatoria, imposible de ignorar o malinterpretar. La verdad empaquetada para un consumo masivo e inmediato. La línea de tiempo apareció en las pantallas, clara y devastadora.
Mostraba el inicio de sesión de Julián en el sistema la noche de la brecha. Mostraba la creación de correos electrónicos falsificados para incriminar a Marcos, usando frases y tics que había aprendido de él durante años. Mostraba la transferencia del código propietario de Nexus, nuestro trabajo, nuestra alma, a la sociedad pantalla que, oh sorpresa, más tarde sería adquirida por el conglomerado con el que ahora estaba a punto de cerrar su gran acuerdo. El golpe de gracia fue el audio, la guinda del pastel. A través del software troyano que le había regalado a Isabel, había conseguido acceso a los micrófonos de sus dispositivos. La grabación era de hacía solo unas semanas. Era Julián, hablando por teléfono con su abogado, riéndose. Una risa relajada y cruel. Se jactaba de lo perfectamente que, el ingeniero suicida y la exmujer arrogante, habían cargado con toda la culpa, despejándole el camino. La palabra suicida resonó en el silencio absoluto del salón, un martillazo en el ataúd de su reputación. Pude ver el rostro de Isabel en la retransmisión. La comprensión, el horror, la traición, era una máscara de dolor puro. A su lado, su padre, el patriarca de los Soler, se puso en pie. Su voz, acostumbrada a mandar, retumbó por encima del silencio atónito. Seguridad. Sáquenlo de ese escenario. Y llamen a la policía. Ahora. El mundo de Julián no solo se desmoronó, fue aniquilado pública e irrevocablemente. Observé la escena desde mi apartamento, con un vaso de whisky en la mano. La victoria fue el clic silencioso de un sistema ejecutando su último y perfecto comando.